Bienvenidos a El Debate. Imagina que acudes al médico con un pequeño rasguño en el brazo. El cirujano, en lugar de desinfectar la herida suavemente y ponerte una tirita, te mira con pánico y decide amputarte el brazo entero. Madre mía, una reacción un poco exagerada, ¿no? Claro, es una reacción completamente desproporcionada y lo hace llevado puramente por el terror absoluto a que se desarrolle una infección letal. Está motivada por la ansiedad, o sea, no por la verdadera ciencia médica. Ya. Pero a ver, fíjate en la trampa de esa metáfora. Si ese pequeño rasguño te lo hubieras hecho en un entorno infectado por, no sé, una bacteria carnívora altamente agresiva... Bueno, poniéndonos extremos. Es que el entorno importa. Ponerle una simple tirita y darte una palmadita en la espalda sería una negligencia médica gravísima, de las que cuestan vidas, ¿sabes? La respuesta que debes dar depende enteramente de la verdadera naturaleza de la amenaza a la que te enfrentas. No puedes tratar un campo de batalla como si fuera un rasguño de jardín. Y es precisamente en esa evaluación de la amenaza donde se centra nuestro análisis de hoy. Vamos a desgranar el discurso teológico y pastoral del padre Osvaldo Agudelo sobre, la escrupulosidad religiosa y la naturaleza del pecado. Un tema con mucha tela, desde luego. Totalmente. El problema central aquí es fascinante para cualquiera que alguna vez se haya sentido asfixiado por el perfeccionismo. O sea, ¿cómo equilibramos nuestra vida moral? A partir del texto, yo sostengo que el mensaje fundamental es la necesidad urgente de liberar a la mente de esa escrupulosidad paralizante. Ajá. Estoy convencida de que la verdadera rectitud moral se encuentra en la paz emocional. Una paz sustentada en la confianza en la misericordia y en aceptar nuestra propia imperfección sin volvernos locos. Pues yo sostengo que esa es una lectura peligrosamente complaciente. El material, aunque es verdad que repudia la obsesión irracional, nos dibuja un panorama muy crudo. La vida es un combate espiritual activo, un asedio incesante, vamos. Pero un asedio no significa vivir aterrorizado. No, pero significa que rechazar la ansiedad no equivale a que podamos tirarnos en el sofá a disfrutar de nuestra paz emocional. Todo lo contrario, el texto hace imperativa una disciplina estricta, una vigilancia implacable y una adhesión rigurosa a las estructuras tradicionales. Sin ese esqueleto disciplinario, esa supuesta paz se convierte en tibieza moral. A ver, para entender este choque, creo que debemos ir al núcleo psicológico del material. El autor se apoya muchísimo en los diálogos del diario de Santa Faustina. Sí, es una fuente recurrente. Exacto. Y lo que vemos ahí es a una mujer psicológicamente abrumada. Fíjate que Jesús no se le aparece para exigirle que apriete más los dientes o que cumpla más reglas. Le pregunta, paradójicamente, por qué está triste y abatida. Ya, pero... Espera, porque la reprende por su falta de confianza, no por sus imperfecciones. La escrupulosidad, que es lo que tú llamas disciplina, llevada al extremo, es descrita aquí como un perfeccionismo farisaico que asfixia. A ver, no confundamos disciplina con escrupulosidad. El texto es muy claro al separarlas. La escrupulosidad es un error, sí. Pero la línea es muy fina en la mente humana, ¿no te parece? El material nos recuerda que Jesús odiaba esa visión matemática de la pureza. Piensa en el ejemplo de los fariseos, con esas reglas extremas de lavarse las manos hasta el codo para no sentirse impuros. Claro, el ritual vacío. Eso es escrupulosidad. Escudriñar cada pensamiento intrusivo, cada momento de fatiga física extrema, como si fuera una traición cósmica. La mente humana, neurológicamente hablando, produce ruido, y Dios comprende eso perfectamente. Si vives en un estado de terror interno, vigilando cada idea que cruza tu cerebro, no estás amando a Dios, estás obsesionado con tu propio desempeño. Bueno, te compro el argumento de que la obsesión por el desempeño es mala. Pero fíjate en el contexto que omites. El autor subraya que la tentación no es pecado. Ahí estamos de acuerdo. Un pensamiento intrusivo no te condena. Exactamente. Pero el texto añade un factor que lo cambia todo. Afirma que la tentación es una trampa tendida por un enemigo inteligente, despiadado y que no duerme. El demonio ataca quirúrgicamente. Sí, ataca tus puntos ciegos. Justamente. Si te declaras casto, te ataca ahí. Si decides ayunar, te boicotea el estómago. Frente a un adversario así, buscar la paz emocional como objetivo primario es suicida. Suicida me parece una palabra muy fuerte. Es que es una guerra.
La respuesta que exige la tradición es una estructura disciplinaria. Hablamos de someterse a la autoridad de un director espiritual sin rechistar, de cumplir con la liturgia de forma metódica, de mantener un terror absoluto al consentimiento voluntario del pecado. Minimizar esto para sentirse bien, pues abre la puerta a la ruina. Entiendo la lógica militar que aplicas, de verdad. Pero llevémoslo a la práctica diaria del creyente. Para cualquiera que nos escuche y haya sentido esa ansiedad de la que habla el autor, el sobreanálisis de las tentaciones destruye al individuo desde dentro. Pero no hablo de sobreanálisis, hablo de vigilancia. Ya, pero el autor cita a San Juan de la Cruz para explicarnos el mecanismo. Y dice claramente que no debemos juzgar el estado de nuestra alma por el ruido interior. Pone el ejemplo muy gráfico del hombre en la playa que de pronto ve pasar a una chica atractiva en bikini. Sí, un ejemplo clásico. O los pensamientos absurdos que te asaltan cuando estás rezando frente al Santísimo. El cerebro dispara imágenes, es biología pura. Si el individuo transforma cada uno de esos destellos en una batalla épica vida o muerte, pierde la cordura. El material valora el esfuerzo heroico de simplemente dejar pasar la idea. Ya. No regodearse, ignorarla y retomar la paz. Dios prioriza esa intención pacífica de volver a Él mucho más que una ejecución mental donde tu cerebro esté en blanco total. Pues yo no lo veo así. Y el propio texto te contradice con otro ejemplo crucial. Hablas de dejar pasar las nubes mentalmente, pero el autor pone el ejemplo del jefe y la nueva secretaria atractiva y malintencionada. ¿Ah, sí? El jefe no puede limitarse a, digamos, sentir paz interior y dejar que los pensamientos fluyan mientras se encierra a solas con ella en la oficina. Tiene que tomar una medida disciplinaria tangible y externa. Enviarla a casa. Cortar por lo sano la ocasión de pecado. Bueno, pero ahí estás hablando de una situación externa evitable. Hay una acción física. La escrupulosidad trata sobre lo inevitable, sobre el mundo interior. Pero ambos mundos están conectados. El autor recuerda, citando al apóstol Santiago, que la tentación te perseguirá hasta el lecho de muerte. Déjame plantearte la analogía militar bien entendida. Tú hablas de no estar en alerta máxima. Piensa en un centinela. ¿Vale? ¿Un soldado en la muralla? Exacto. Si se queda dormido en su puesto, el capitán, puede perdonarlo por amor. Puede entender su fatiga humana. Claro, la debilidad. Eso es, pero el enemigo que está al otro lado del muro no tiene esa misericordia. Aprovechará esa brecha para masacrar la ciudad. La disciplina, las reglas rígidas, no son para castigar al centinela, son el muro de piedra que protege la ciudad cuando la voluntad del centinela falla. Es una buena imagen. Es memoria muscular espiritual, ¿sabes? Se entrena con rigor para que cuando el pánico o el deseo ataquen, el cuerpo y la mente respondan automáticamente. Me encanta que saques la idea de la memoria muscular militar. Pero déjame darle la vuelta. Si a ese mismo centinela le exiges que dispare a cada sombra, a cada hoja que se mueve en la noche por terror a que sea el enemigo, No se pide paranoia. pero es lo que ocurre. Agotará su munición en 15 minutos y acabará con un colapso nervioso. Eso es exactamente la escrupulosidad. El texto diferencia magistralmente entre ser tentado y consentir. La tentación es el enemigo rondando el muro, sí, pero el muro no ha caído. Y si miramos cómo aborda el texto el esfuerzo en la oración, rompe por completo con esa hipervigilancia que propones. A ver, ¿en qué sentido la rompe? Fíjate en cómo valida la devoción desprovista de emoción y de alerta. Nos habla del niño que va a misa sin sentirlo, o del creyente que reza las completas al final del día cayéndose literalmente de sueño. Sí, menciona las completas. Descansar en tu propia debilidad y en la misericordia de Dios. Aborda el famoso mito de quedarse dormido rezando el rosario. Que el ángel lo termina por ti. Exacto. El autor aclara que aunque el ángel de la guarda no va a terminar el Padre Nuestro por ti, Dios sí acepta ese balbuceo somnoliento. ¿Por qué? Porque el mecanismo que a Dios le interesa es la intención amorosa que hay detrás del agotamiento, no la perfección de la recitación. Ya, pero es peligroso usar el cansancio al rezar las completas para justificar una espiritualidad de mínimos. El material no plantea esto como un estándar. De hecho, aborda la oración desde una exigencia extrema que incomoda mucho al hombre moderno. Introduce el caso de Santa Brígida de Suecia. Ah, lo de rezar a medianoche. Sí, la práctica del rosario a la medianoche. Pero eso suena a una práctica marginal, o para místicos muy concretos, ¿no? No, para nada. El autor lo usa para ilustrar un principio operativo fundamental. Detente a pensar en los detalles. Rezar entre las 12 y la 1 de la madrugada.
Esto exige interrumpir el descanso profundo en lo que el autor define como la hora de la oscuridad, el momento donde el enemigo opera con más fuerza. Te rompe el ciclo de sueño por completo. Totalmente. ¿Y por qué se pide esto? ¿Cuál es el mecanismo psicológico? Cuando te levantas a la 1 de la mañana, tu ego está dormido. No hay vanidad. Tu cuerpo te grita que vuelvas a la cama. Ya, Romper esa comodidad física genera un poder espiritual gigantesco, porque anula el bienestar emocional. Lo mismo ocurre con la liturgia de las horas que menciona. Para que nos entendamos, estructurar el rezo en tercia, sexta, nona significa paralizar tu actividad a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. es parar en seco la inercia del día. Exactamente. Es un recordatorio de que tu tiempo no es tuyo, es de Dios. Rompe tu inercia secular. El hecho de que Dios acepte con ternura a alguien que se queda dormido por agotamiento no significa que debamos abrazar la mediocridad emocional como meta. La tradición exige que te arranques de tu zona de confort. Entiendo. Choca frontalmente con esta moda de que todo tiene que fluir y darte paz. La vida cristiana, en este texto, es una milicia. Vale, pero si rascas en la superficie de esa milicia, encuentras el problema que el propio autor vivió en sus carnes. Él relata una anécdota personal muy reveladora. Lo de los cilicios. Sí, en sus inicios de conversión usaba cilicios y se daba latigazos con puntillas buscando sentir que estaba haciendo un sacrificio digno, y se dio cuenta de que eso no garantizaba en absoluto la comunión con Dios. El mecanismo que opera ahí es oscuro. A veces, esa obsesión por rezar el rosario a la intemperie a medianoche no alimenta el espíritu, alimenta el amor propio. A ver. Amor propio. ¿Hacer un sacrificio enorme a las 3 de la mañana te parece egoísta? Sí, el orgullo de decir, mira qué fuerte soy, mira qué devoto. Yo no me duermo en la guardia como los demás. Jesús critica esto abiertamente en Santa Faustina. Dios rechaza esa autosuficiencia. El texto insiste en que no debemos inyectar nuestra voluntad humana, ni siquiera nuestro deseo de ser unos guerreros superdisciplinados, en la voluntad divina. Por eso, el autor es tan fascinante cuando habla de la confesión. Sus ejemplos destruyen la idea de la disciplina como un libro de contabilidad. Pues explícate, porque la confesión es el culmen de la disciplina en la Iglesia. Toma el ejemplo del santo cura de Ars. Llega una mujer destrozada que confiesa una infidelidad matrimonial con todo lujo de detalles. Está esperando que le caiga todo el peso de la ley moral, un castigo ejemplar. Sí. ¿Y qué penitencia le impone el cura? Un solo Padre Nuestro. Cuando ella, escandalizada, cuestiona que sea tan poco para un pecado tan grave, el cura le recuerda que el perdón de Dios no es una factura matemática. No requiere que te arrastres sobre cristales rotos para demostrar que te duele. Ya. El mecanismo divino no busca equilibrar la balanza del dolor, busca curar el desánimo. El autor repite que el desánimo, la desesperación de sentirte sucio, es el obstáculo supremo para la santidad. Claro. La penitencia del Padre Nuestro suena muy liberadora y muy bonita, pero omites la condición innegociable que hace que esa misericordia funcione. No es magia. El perdón no es automático. Desde luego que no. El texto dice explícitamente que la misericordia está estrictamente condicionada a la compunción. Es decir, al arrepentimiento genuino. Pero no un arrepentimiento vago de «ay, qué mal me siento». La compunción es un dolor real y profundo por el pecado, unido a un propósito férreo de no volver a hacerlo. Si usamos la metáfora del autor, cuando la iglesia está en llamas, Dios pide que confieses que hay un fuego real y traigas un cubo de agua para apagarlo. Ajá. No quiere que te sientes a hacer un análisis poético sobre el color del humo, y ese cubo tiene que llevar agua de verdad, no excusas emocionales. Y si quieres hablar de cómo el texto aborda el rigor, mira el ejemplo canónico que da sobre el aborto. Ese es probablemente el ejemplo más duro de todo el material. Y el más esclarecedor, no basta con que la persona llore en su habitación, sienta pena y busque paz interior hablando sola con Dios. El texto explica que existe una excomunión latae sentencia. Para quienes no conozcan el término, significa que, por la gravedad del acto, la persona queda automáticamente separada de la comunión de la Iglesia en el instante en que lo comete. Sin necesidad de juicio. Exacto. No hace falta un juicio. Requiere, por tanto, una disciplina eclesiástica formal. Tienes que ir a un confesor, y a veces a uno con facultades especiales, para que levante esa sanción y tienda un puente formal de vuelta. Esto destroza por completo la premisa de que la moralidad y el perdón son asuntos puramente psicológicos o internos. La estructura disciplinaria es indispensable para la gracia. A ver, te concedo que la estructura existe,
Pero fíjate dónde pone el autor el verdadero peso del pecado en ese mismo ejemplo del aborto. La tragedia que narra el sacerdote no es la confesión inicial del acto. Entonces, ¿cuál es? La tragedia ocurre cuando la mujer, ya perdonada y absuelta, vuelve a los 15 días a confesarse exactamente de lo mismo. ¿Por qué el autor señala esto como el verdadero problema? Porque dudar de que la misericordia de Dios ha sido suficiente es, teológicamente, una falta gravísima. Sí, es dudar del sacramento. Exacto. El mecanismo de la escrupulosidad aquí la hace negarse a obedecer la prudencia del confesor y seguir flagelándose mentalmente. Ese rigor extremo que tú defiendes se convierte en un laberinto sin salida. Pero es que ella no representa el rigor, representa una falta de fe en el sacramento. ¿Ya? Pero alimentada por el miedo al castigo, que es el subproducto de esa visión militar de la fe. Por eso el autor critica con tanta dureza a los escrupulosos que deciden no ir a comulgar un domingo, simplemente porque se les cruzó por la cabeza una imagen obscena de un actor, de Brad Pitt o de Angelina Jolie. Los pensamientos intrusivos que decíamos. Han rechazado la tentación. El muro no cayó, pero su falta de paz emocional, su ansiedad de no estar limpios del todo, les impide acceder a la gracia de la comunión. El andamio de la doctrina, la disciplina, está ahí para sostenernos mientras aprendemos a confiar, pero no puede ser una jaula procesal donde el más mínimo error te condene. El problema con esa visión es que si tratas la doctrina como un simple andamio temporal del que luego puedes prescindir, terminas cayendo en el relativismo más absoluto. El autor ilustra esto irónicamente con lo que él llama la profesora de peluquería. Sí, la experta en teología de andar por casa. Tal cual. Son personas que carecen de toda formación, que no han leído las escrituras en su vida, justificando cosas como el adulterio diciendo, bueno, eso no es pecado porque en el fondo hay amor y Dios es amor. Claro, una visión muy superficial. Esa es la consecuencia neurológica y social inevitable de priorizar el bienestar emocional por encima de la verdad objetiva revelada. Sin un esqueleto doctrinal rígido y disciplinado, esa paz que tú defiendes degenera rápidamente en herejía y autoengaño. Bueno, herejía. Sí. El demonio, sabiendo que su tiempo está contado, prospera en la ambigüedad. Utiliza la excusa moderna de la misericordia infinita para crear la presunción de que da igual lo que hagamos. Es cierto que el perdón no es una factura, pero requiere una voluntad sometida. La compunción duele, la disciplina duele. Quitarle ese filo a la vida espiritual, argumentando que hay que buscar la paz, es desarmar a un soldado en medio de un tiroteo con la excusa de que el casco le da dolor de cuello. Entiendo tu posición. Y me parece vital aclarar que el material no avala en ningún momento el relativismo adolescente de la teóloga de peluquería, ¿eh? El pecado existe y destruye. Menos mal. Sin embargo, si retrocedemos un poco y observamos la totalidad del texto a través de la óptica de Santa Faustina, el propósito primario, la intención pastoral de este discurso es rescatar a las personas del abismo. La escrupulosidad, la obsesión, el miedo paralizante al castigo, no se pintan como aliados de la disciplina, se pintan como las armas favoritas del demonio para ahogar la santidad. El texto demuestra de forma brillante que la misericordia de Dios está diseñada para desbordar y absorber nuestra falibilidad constante. Ya. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica diaria sin caer en la pereza? Pues aceptando que la gracia actúa precisamente en el fango de la imperfección, ya sea la fatiga humana que nos vence rezando las completas, las distracciones mundanas en medio de la misa o los errores de los que nos arrepentimos llorando con un simple Padre Nuestro. La lección profunda es que la paz interior no es una forma de evadir el combate, sino que es el único estado psicológico desde el cual el ser humano puede amar verdaderamente a Dios, sin que el ego interfiera en el proceso. Ya. Y mi síntesis es que, si bien la desesperación escrupulosa es una trampa terrible, el texto es, en esencia, un manual de supervivencia. Dibuja un universo donde hay fuerzas activas intentando interceptar el alma, incluso en el último suspiro de la muerte. En eso estamos de acuerdo. La misericordia divina es inmensa, sí, pero las prácticas disciplinadas, rigurosas de las que hemos hablado, ya sea romper el ciclo de sueño para rezar a medianoche, mantener una sinceridad brutal en el confesionario que te rompe el ego, o huir físicamente de la ocasión de pecado, son las armas tácticas en esta guerra. Ajá. El miedo servil y ansioso es tóxico, de acuerdo,
Pero el santo temor de Dios, que se materializa en un respeto absoluto por la liturgia y los sacramentos, es el ancla que te mantiene firme en el muro cuando el agotamiento y tus propias emociones te traicionan. ¿Sabes? Llegados a este punto, veo una línea de convergencia innegable entre las dos lecturas que hemos hecho. A pesar de nuestras diferencias de enfoque, creo que ambos vemos claramente que el texto detesta y repudia por completo la autosuficiencia. Totalmente. El yo me lo guiso, yo me lo como espiritual. Exacto. Ya sea que busques la paz emocional a toda costa, como propongo yo, o que te sometas a la disciplina más estricta del mundo, como defiendes tú, el individuo fracasará estrepitosamente si su confianza recae en su propia capacidad. El verdadero enemigo interno, que según el material se alía con el demonio, es el amor propio. El orgullo. Es esa creencia soberbia de que nos salvamos porque cumplimos reglas perfectas o porque logramos un estado zen impecable. Al final, toda la maquinaria depende de la gracia divina. Es que ese es el terreno común ineludible. El autor pone ejemplos maravillosos. El sacristán que decide freír un huevo en la patena sagrada cae porque pone su voluntad por encima de lo divino. Y, paradójicamente, el escrupuloso que confía más en su propia ansiedad que en el perdón del cura que lo absuelve, también cae por pura soberbia. Ambos desprecian la gracia. Exactamente. Este texto es fascinante porque nos adentra en la teología mística, mostrando cómo la psicología humana más básica, o sea, nuestros miedos, neurosis y fatigas, choca de frente con un dogma eclesiástico inflexible. Es un territorio vastísimo. Absolutamente vasto. Y es esa complejidad psicológica y espiritual la que nos invita a no quedarnos en respuestas fáciles. La madurez intelectual y moral a menudo reside en aprender a navegar esa tensión constante entre el rigor exigente de la disciplina y el alivio reparador de la gracia. Bien dicho. Volviendo a la imagen médica con la que abrimos, el gran reto parece ser encontrar a ese médico interior que sabe, con una sabiduría que nos supera, exactamente cuándo es necesario usar el bisturí para extirpar la infección que nos mata y cuándo simplemente debe aplicar el bálsamo de la misericordia sobre una herida que nuestro cuerpo sanará con el tiempo. Y con esta imagen dejamos a cada oyente la tarea de sacar sus propias conclusiones sobre cómo librar y ojalá pacificar sus propias batallas interiores. Gracias por acompañarnos.